Colosenses 1:13. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer. Se ponen de pie, por favor. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy nos has traído aquí, Señor, con el propósito de alabarte, Padre. Pero también creemos que tú tienes una palabra para mi vida, una palabra para cada uno, Señor, de tus hijos, de los que estamos aquí reunidos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros con tu palabra, Padre. Que tu palabra, Señor, que hoy vamos a recibir, que esa palabra dé fruto al 100%, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios. Y hoy sabemos que muchas veces vivimos, o las personas viven de una forma normal para ellos. No se dan cuenta, o quizás no piensan, pero ellos viven, o muchas personas viven como si el reino de Satanás no existiera, como si no hubiera un mundo espiritual el cual se está moviendo. Y muchas veces ha pasado, quizás también dentro de los cristianos ha pasado esto, que no nos damos cuenta que existe un reino de tinieblas, un reino que está trabajando, que está peleando, que está queriendo destruir al reino, a los hijos de Dios, a las personas que estamos en el reino de Dios. Y las personas viven su vida normalmente, las personas hacen lo que tienen que hacer. Y en estos tiempos más, en estas fechas, se está viendo que las personas van y celebran y le hacen fiesta, algunos a la muerte, otros van a los panteones, van van para tienen una creencia, o dicen en las escuelas, no es religión, esto es tradición, dice, y según la tradición de ellos es que aquel muerto, aquella persona familiar de ellos que ha muerto, que ya no está con ellos, dice que en estas fechas pues regresan para estar con ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos habla lo que es, lo que tenemos que hacer. Pero el reino de Satanás se está moviendo alrededor. Y sabes, mucha gente está cegada espiritualmente, y esa es una estrategia del enemigo que ha implementado, que ha tenido, para que la gente esté lejos de la verdad, para que no se acerquen a la verdad, para que no conozcan la verdad. Los ha mantenido lejos, y eso el enemigo es su herramienta la que utiliza, que hace que los ojos de las personas que no pueden conocer, que no puedan entender que se está moviendo alrededor un reino espiritual, y que el reino de las tinieblas quiere venir a destruir toda la obra de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Pero sabemos que Dios tiene poder para vencer, y nosotros Dios nos ha libertado de aquellas tinieblas y nos ha pasado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Nosotros pertenecemos a ese reino, pero muchas veces, igual a la iglesia también muchas veces le pasa que no se dan cuenta que se está moviendo un mal alrededor, que hay un mal que está queriendo hacernos daño, que está queriendo destruirnos. No sé si tú te ha pasado, si te has dado cuenta que muchas veces cuando queremos buscar a Dios, o cuando queremos orar, cuando queremos leer la Biblia, cuando queremos buscar más de Dios, en ese momento es cuando más como que vienen las cosas difíciles para nuestras vidas. Yo recuerdo en una ocasión que estaba buscando a Dios, que me ponía a orar, que lo estaba buscando en oración, y cuando yo entraba en oración y estaba en oración, el enemigo venía a atacarme, y yo empezaba a ver cosas, y empezaba a ver, y existe un reino de tinieblas, un reino de Satanás, el cual se está moviendo, pero no lo podemos ver porque muchas veces los ojos espirituales no están abiertos para que podamos ver aquello. Sabes, el hombre natural no puede percibir esas cosas, el que anda en la carne, el que anda por la vista, el que camina por vista. ¿Por qué? Porque ellos ven, y muchas gentes pues creen en sus tradiciones, en lo que hace la gente, y vienen siguiendo un patrón, y como lo celebraron antes, también nosotros lo celebramos, también nosotros seguimos esas tradiciones, y dicen para que no se pierdan esas tradiciones. Pero nosotros que hemos entendido, nosotros que hemos conocido
conocido la verdad, debemos de despertar, debemos de estar alertas, debemos de estar peleando una batalla. El mundo espiritual, hermanos, influye profundamente en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no lo percibimos directamente, pero esta dimensión invisible afecta nuestras emociones, decisiones, relaciones y nuestro destino. Todo lo que hay a nuestro alrededor afecta al mundo espiritual. Lo afecta, y ya sea para bien o ya sea para mal. Depende de dónde estés tú. Depende si estemos en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas, porque eso afecta a todo nuestro alrededor. Todo lo que está pasando en el mundo es influenciado por Satanás. Todo lo que estamos viendo, todo el pecado que estamos viendo alrededor del mundo viene influenciado por alguien. ¿Sí? No es que solamente casualidad que la gente empiece a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. No es casualidad. No es casualidad que la gente diga hoy, las personas, aquellas que dicen hoy he decidido ya no ser hombre, los hombres que ya no quieren ser hombre y quieren ser mujer. No es casualidad eso. No, están siendo influenciados por alguien. Sus ojos están cegados para poder conocer la verdad, para poder conocer a Jesucristo, que es la única verdad. No es casualidad que se levanten grupos en contra de los cristianos o en contra de aquellos que predican la verdad. Están siendo influenciados por alguien. ¿Sí? También cuando las personas salen a marchar y hacen sus marchas, manifestándose lo que ellos quieren, manifestándose que ellos tienen libertad, manifestándose que ellos pueden decidir quién ser, cómo vivir su vida. Pero ellos no se dan cuenta que están siendo influenciados por alguien que es Satanás, que los tiene cegados, que los tiene atados a aquella situación, aquella decisión que ellos tienen. Porque no pueden conocer la verdad, porque no pueden ver lo que está pasando. Sí, hermanos, Satanás desde el principio se ha querido revelar y desde el principio ha querido ser semejante a Dios. Él trabaja de una manera que hoy todo su ejército lo ha formado y queriendo imitar como Dios hace, queriendo imitar a Dios. Y todo esto es lo que hace Satanás para engañar a la gente, para destruir a la gente, para que la gente no crea en Dios, para que no se acerquen a Dios. Entonces Satanás ha intentado frustrar el plan de Dios desde el principio. En toda la Biblia, a través de la Biblia, podemos ver que Satanás ha querido frustrar, ha querido robar, ha querido que el plan de Dios se destruya. Y ha usado el engaño, ha usado la rebelión, la persecución como sus principales armas. Pero creemos tú y yo que Dios es más poderoso que todo lo que pueda hacer. ¿Sí? En la Biblia podemos ver desde el principio, desde que Dios creó todas las cosas. Bueno, desde antes que creara Dios la tierra, fue la rebelión de Satanás y fue lanzado. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Dios creó la tierra, Dios creó al hombre. Satanás vino a querer destruir la obra de Dios, el plan de Dios que había hecho, de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y vino a meter engaño y los engañó a través de aquel fruto, de aquella mentira que podían comer, y el hombre cayó. Pero Dios en su misericordia restauró eso. Amén. También podemos ver que cuando Dios creó el pueblo, cuando empezó el pueblo, cuando salió de Egipto, podemos ver que Satanás, a través de guerras, a través de mentiras, a través de cosas, quiso destruir el plan de Dios, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sí, todo eso, a través de toda la historia podemos ver que el enemigo ha querido destruir el plan de Dios, pero nunca lo ha podido lograr. Aunque quizás muchas veces ha hecho algo, ha afectado algo, pero él no puede más que Dios. Satanás está destruido, Satanás está vencido, está derrotado.
Sí, el Señor lo derrotó. Pero Satanás ha intentado, igual con nuestro Señor Jesucristo, Satanás vino a tentarlo. Y sabe, Satanás le dijo, cuando él tentó, le dijo: si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me pertenecen. Cuando Adán y Eva pecan, ellos entregan esa autoridad a Satanás. Ellos le entregaron la autoridad a Satanás cuando ellos pecaron. Por eso Satanás era el príncipe, Satanás gobernaba la tierra. Y por eso él, cuando quiso tentar a Jesús, él le dijo: si tú postrado me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos, porque son míos. También Jesús dijo: vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo. Entonces, el príncipe de este mundo se está moviendo, está queriendo destruir ese plan de Dios, toda la obra de Dios que ha hecho. ¿Sabes? Dice también que cuando Jesús fue a la cruz, pues Satanás estaba contento. ¿Sí? Todo lo que lo llevó a Jesús para que fuera a la cruz, también fue un plan del enemigo, porque él influenció a todas las personas que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Sí? Y sabes, cuando Jesús murió, Satanás pensó que había tenido la victoria, que había vencido, que había derrotado el plan de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Amén. Jesús resucitó y venció todo principado. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció todo principado, toda potestad, todo lo que está luchando en contra de nosotros. El apóstol Pablo dijo: no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y todo eso Jesús lo venció en la cruz. Pero muchas veces tú y yo no podemos entender que el enemigo está vencido. Y a veces cuando el enemigo quiere venir una vez más a mentir, a engañar, a robar, nosotros le creemos. Y por eso, cuando tú y yo, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos dándole autoridad al enemigo sobre nuestras vidas, porque estamos desobedeciendo a Dios. Y dijo Jesús que todo aquel que no obedece, todo aquel que miente es hijo del diablo. Jesús le decía a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios pasa a formar parte del reino de las tinieblas. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, hermanos, todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios guarda de él, Dios lo protege, Dios lo cubre. Amén. En estos tiempos, hermanos, también podemos ver las estrategias del enemigo. Él está engañando a través de la doctrina. Introduce falsas enseñanzas para conducir a los creyentes. Hemos visto y estamos viendo, y hoy se están levantando tantas personas que están metiendo doctrinas falsas y erróneas a la iglesia. Y a través de eso, el enemigo está robando terreno. A través de eso, el enemigo quiere vencer. ¿Sí? También está atacando la fe de las personas. Está trayendo persecución. Hoy podemos ver que hay persecución. No, quizás aquí no, pero en muchos lugares hay persecución. Y se están levantando nuevas leyes, se están levantando cosas que están determinando el gobierno con tal de querer, que están siendo influenciados para que la iglesia de Dios no permanezca, para que la iglesia sea destruida, para que el reino de Dios sea destruido. Entonces Satanás no le importa qué va a hacer. Él usa a quien él quiere con tal de querer destruir la obra de Dios. ¿Sí? También trae distracciones. Usa el mundo, la carne y el ego para desviar a los hijos de Dios de su propósito. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, todas las fiestas y todas esas cosas son distracciones que usa el enemigo para desviar la atención de las personas.
Y sabes, muchos creyentes quizás también tienen como que hay algo en ellos que dicen, pues quizás no está mal, quizás lo puedo hacer, no pasa nada. Pero no nos damos cuenta que Satanás quiere destruir todas las cosas, todo aquello que Dios tiene en sus manos. Satanás quiere destruirlo. La victoria de Dios, hermanos, está en nosotros. Aunque Satanás ha intentado destruir el plan de Dios, pero cada intento que Satanás ha usado, Dios lo cambia. Dios mueve todo para cumplir su propósito eterno. La cruz, que parecía una derrota, fue la victoria. Y sabemos que en Apocalipsis revela el destino final de Satanás. Amén. Nosotros conocemos cuál es nuestro destino. Y Satanás conoce cuál es su destino. Y por eso él anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien hacer caer. Y todo eso se mueve en un mundo espiritual, hermanos. Dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hoy, en este día no va a haber, bueno, muchas veces sí pasa que a través de alguien o alguien viene a atacarte. Pero todo eso no es la persona, sino que es el enemigo queriendo destruir a los hijos de Dios. Porque él tiene guerra, él sí está haciendo guerra. Muchas veces nosotros no queremos hacer guerra al enemigo. Muchas veces no queremos meternos con el enemigo, no queremos hacer guerra en contra de él. Como nosotros estamos bien, pues no pasa nada, ya que el enemigo pues se vaya contra otros. Pero si tú y yo, sabes, si tú y yo no hacemos nada, cuando tú y yo estamos muy tranquilos, sin hacer nada, el enemigo no se preocupa. El enemigo deja y dice, pues este no está haciendo nada en contra del reino. No me preocupa, pues él está bien. Vamos con aquellos que están haciendo guerra en contra de las tinieblas. Vamos con ellos a pelear. Vamos con aquel que está levantándose en oración, con aquel que se está levantando en ayuno, con aquel que está buscando a Dios de día y de noche. Vamos a atacar a él. Aquel que está tranquilo, déjalo a él. No pasa nada. Y muchas veces no entendemos, hermanos, que cuando estamos tranquilos y si estamos así sin hacer nada, pues muchas veces el enemigo no se preocupa porque no estamos nosotros haciéndole guerra, no estamos nosotros en contra de él, sino que estamos dejándolo que él haga lo que él quiera. ¿Sí? Porque tú y yo tenemos que estar en oración, intercediendo, peleando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro matrimonio. Tú y yo tenemos que estar peleando, tenemos que estar haciendo guerra. Porque si no, el enemigo quiere robar, el enemigo quiere destruir. ¿Sí? Y te digo otra vez, el enemigo tiene claro que él tiene guerra contra nosotros y quiere vencernos, y quiere derrotarnos. Quiere que nosotros caigamos. Pero Dios lo venció, amén. Dios ya lo venció y nosotros somos más que vencedores. Cristo está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada hay que nos separe del amor de Dios. Nada hay que nos separe de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Si nosotros decidimos tomar las armas de Dios para poder pelear en contra del enemigo, nosotros hacerle guerra al enemigo, y tenemos autoridad en Dios, amado hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, la iglesia tiene que despertar que estamos en una lucha espiritual y tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo dice: yo ruego en mis oraciones ruego por vosotros, para que el Padre de gloria, para que el Señor Jesús y amigo de vuestra fe, el Señor Jesús, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aleluya. Pablo oraba para que la iglesia de los Efesios se levantara, se despertara, porque el enemigo estaba trabajando en la iglesia. Y él decía: yo oro, yo ruego para que sean abiertos nuestros ojos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que ustedes puedan entender quiénes son ustedes en Cristo, qué es lo que Dios ha dado a ustedes a través de Jesucristo. Que sean abiertos los ojos de su entendimiento, que ya no estén cegados, que ya no estén pelados, que ya no estén con sueño, que nos despertemos. Amado hermano, tenemos que despertar, tenemos que estar alertas, tenemos que luchar en contra del enemigo y conocer lo que Dios ya nos ha dado a través de la victoria de Jesucristo, a través de lo que Jesús hizo, a través de lo que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario para nosotros, para nuestros hijos. Amén. Entonces estemos alertas, estemos despiertos. Por favor, hermanos, entendamos que hemos recibido un reino inconmovible. Entendamos que Dios, dice, nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Tenemos que entender eso, tú y yo. Tenemos que vivir como hijos del reino y no comportarnos como hijos del reino de Satanás. Tenemos que actuar como verdaderos hijos, tenemos que caminar como verdaderos hijos, tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, hemos recibido un reino inconmovible. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículos 25 al 28, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, dice: miren que no desechen al que está hablando. No desechemos la palabra de Dios, hermanos. No desechemos a Dios que nos está hablando hoy en este día, para que tú y yo nos levantemos, para que tú y yo avancemos, para que tú y yo no permanezcamos sentados en el mismo lugar, sino que empecemos a caminar, empecemos a extendernos, empecemos a tomar nuestras estacas y a removerlas y a extendernos, dice su palabra, a ensancharnos, y no escasamente. Tenemos que ir extendiendo. El reino de Dios se estableció en este lugar. Aquí en este lugar, en la Nueva Jerusalén, en este terreno se estableció el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se va a quedar solamente aquí entre cuatro paredes. El reino de Dios se va a extender al norte, al sur, al este, al oeste. Amén. Se tiene que mover, nos tenemos que mover. No sé si tú estás orando, pero yo estoy orando para que Dios nos dé toda la gloria y para que Dios nos dé los pueblos que están alrededor de aquí. Nuestra oración, hermanos, tiene que ser constante. Nuestra oración tiene que ser con fe.
Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios está con nosotros. Porque el poder de Dios fue más que el poder del enemigo. El poder de Dios, hermanos, es grande. El poder del enemigo es limitado. Amén. Tenemos un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso, que todo lo puede hacer. El poder del enemigo es limitado, hermanos. Y Dios está con nosotros. Dice, mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Así que tú y yo tenemos autoridad sobre todo principado y potestad para reprender, para hacer huir toda obra del enemigo. Amén. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que entender que vivimos, que Dios nos está dando y nos está recordando que hemos recibido un reino inconmovible, que todas las cosas que permanecen firmes, eso es lo que va a permanecer, y todo aquello que se sacude, todo aquello que se cae, eso va a ser quitado para que solamente permanezcan las cosas inconmovibles, las cosas de Dios, las cosas eternas. Amén. Solamente eso va a permanecer. Aleluya. Entonces no desechemos al que nos está hablando. Dice la palabra de Dios: si aquellos que no escaparon, aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, ¿cuánto más? Dice, mucho menos nosotros si desechamos al que los amonesta desde los cielos. Amén. Entonces levantémonos, hermanos, despertemos, estemos alertas, porque nosotros tenemos un reino inconmovible en el cual nosotros estamos hoy, en el cual nosotros nos movemos hoy, en el cual tú y yo estamos, y tenemos que pelear en contra del enemigo. No demos lugar al diablo. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Permanezcamos firmes en la fe. Amén. Caminemos en obediencia, buscando a Dios, sirviendo a Dios, esperando en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios está con nosotros, Dios se mueve con nosotros, Dios obra a favor de su iglesia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, el versículo que leímos al principio: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que veamos que podamos sacar 3 consejos para nuestra vida, para que podamos aplicarla a nuestras vidas en esta hora. Amén. Vamos a tomar de este versículo 3 consejos en los cuales nos pueden ayudar. Y el primero dice que no nos dio libertad de un reino de tinieblas. ¿Amén? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces Dios nos dio libertad del reino de las tinieblas. Amén. La palabra de Dios dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios dice que a todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nos trasladó a ese reino inconmovible, al reino de Jesucristo. Nos ha pasado. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ha hecho libres. Pero sabes, quiero que miremos aquí. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, nos habla sobre el espíritu inmundo que vuelve, que regresa. Dice que cuando una persona es libre, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar. Pero al no encontrar lugar donde poder reposar, dice que vuelve al lugar de donde salió, y cuando regresa lo encuentra barrido y arreglado, y va y llama a otros y viene y reposan sobre él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces tú y yo hemos sido libertados de aquel reino de tinieblas, y hemos sido puestos en el reino del Hijo de Dios. Amén. Y entonces somos libres, y entonces estamos bien. Pero sabes, es muy necesario que tú y yo nos llenemos cada día de la palabra de Dios. Porque si tú y yo no nos llenamos cada día de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo, vamos a estar vacíos. Y va a venir Satanás y va a habitar otra vez. Nos va a atar otra vez. Por eso es importante que tú y yo, que hemos sido libertados
de aquel reino de tinieblas, vivamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Nos llenemos cada día de la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a no estar vacíos, sino que vamos a estar llenos de Dios y de su palabra, y vamos a poder estar firmes, vamos a poder permanecer, vamos a poder avanzar, vamos a poder caminar con Dios. Amén. Y el enemigo no va a poder venir y habitar otra vez, venir y querernos desviar de ese propósito de Dios para nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces busquemos estarnos llenando constantemente de la palabra de Dios. Estemos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Dijo Pablo: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y vemos en la palabra de Dios que los apóstoles buscaban la llenura del Espíritu Santo. Entonces llenémonos cada día de Dios, para que nuestra mente, para que nuestros pensamientos no estén ociosos y se desvíen del camino. Amén. Sino que estemos firmes, sino que estemos llenándonos de Dios, sino que estemos caminando en el propósito de Dios, en el llamado del cual Él nos ha hecho. Pero no nos descuidemos, no nos descuidemos. Estemos alertas, estemos despiertos. Dice la palabra de Dios que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El segundo consejo que hoy podemos recibir de la palabra de Dios dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Y sabes, cuando Dios nos pasa ahí, cuando tú eres hijo de Dios, tú recibes todas las bendiciones de Dios, porque tú eres hijo, tú eres heredero de todo lo que Dios te ha dado, te pertenece a ti, tú lo puedes tomar. Amén. ¿Cuántos sabemos que en la casa de nuestros padres nosotros podemos llegar y tomar agua? No tenemos que estar diciendo: ¿me regala un vaso de agua? ¿Verdad que no? Nosotros vamos, y porque tenemos esa confianza de llegar a la casa de nuestros padres, podemos nosotros tomar de lo que hay ahí, porque somos hijos, ¿verdad? En mi casa, mis hijas no van y me están pidiendo todas las cosas: puedo tomar agua, puedo comer, ¿no? Ellas pueden tomar de todo lo que hay en la casa, ellas lo pueden agarrar, ¿sí? Porque ellas son hijas y porque ellas pertenecen a esa casa, a ese hogar. Y por eso es que ellas pueden con libertad tomar las bendiciones de aquella casa. Entonces tú y yo hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, del reino de Jesús. Todas las bendiciones que Jesús ganó para nosotros son nuestras, las podemos tomar y vivir en ellas y poder disfrutarlas, amado hermano. Toda la bendición de Dios que vino a través de Jesucristo, podemos disfrutarlo, ¿sí? Y también nos debemos de comportar de una forma como hijos del reino. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, no son cosas naturales, no es lo que se ve, no, es justicia, gozo y paz. Entonces tú y yo nos comportamos como hijos del rey, como herederos del reino, como ciudadanos del reino. Amén. Y tenemos que vivir de esa forma. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que vivir con justicia, conforme a la voluntad de Dios, con integridad y rectitud en nuestras relaciones. Tenemos que actuar así, con justicia. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que estar completos. Amén. No podemos estar vacilando, no podemos ser uno aquí y uno allá afuera. Tú y yo, como somos aquí, somos allá afuera, y donde quiera que andamos nos comportamos como hijos del reino, con justicia. También debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces tú y yo,
a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todo lo que hay, tenemos que tener la paz de Dios. Amén. No porque estamos, quizás cuando nos enfermamos, no por eso vamos a decir que Dios no está con nosotros porque estamos enfermos. No, tú y yo seguimos confiando en Dios, obedeciendo a Dios y teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que quizás para aquellas personas que no creen puedan decir: ¿cómo es que esa persona está tan tranquila si está viviendo tantas circunstancias en su vida? Entonces, porque tú y yo tenemos paz, tenemos que, como tú y yo somos hijos del reino, tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. También dice la palabra de Dios que es gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña sobre que tenemos que estar alegres, que tenemos que gozarnos, que tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. En cualquier circunstancia de nuestras vidas, tú y yo tenemos que estar gozosos y alabando a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos del reino, hermanos, porque vivimos en un reino inconmovible, que no importa todo lo que esté pasando, nosotros confiamos en Dios, nuestra esperanza está puesta en Dios. Tenemos que tener una alegría profunda, que no dependa de las circunstancias, sino de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Que se vea el gozo en nosotros, que estemos alegres, que contagiemos a aquellas personas que quizás están pasando un momento difícil, que nosotros podamos ir y alegrarlos, porque en nosotros mora ese fruto del Espíritu que es el gozo. Amén. Y nosotros podemos darlo también. Entonces nosotros nos comportamos así, hermanos, como hijos del reino. Y sabes, para los hijos que obedecen, que están en el reino, que no se salen de la voluntad de Dios ni de la protección de Dios, dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la protección de Dios habitará siempre con una protección de Dios, con una cobertura de Dios, con un cuidado de nuestro Dios. Amén. Porque Dios dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo que adarga es su verdad. No temeremos, dice, al terror nocturno, no temeremos ni saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán mil a nuestro lado, 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán, porque nosotros estamos en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Y si permanecemos ahí, el enemigo no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. No temeremos, dice. Amén. Y entonces hay una protección para aquellos que están en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y por último, hermanos, el tercer consejo es que tenemos autoridad para derrotar las obras de las tinieblas. Tú y yo tenemos que tomar esa autoridad de Dios. La autoridad que la palabra de Dios dice que Jesús venció a Satanás y le dio autoridad a la iglesia. Amén. Muchas veces nos quedamos solamente en recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero les digo, nosotros necesitamos hacerle guerra al enemigo. Necesitamos destruir las obras del enemigo que se están levantando en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, que quieren apartarlos del camino, que quieren apartarlos de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. No es solamente palabras, es poder. El poder de Dios se manifiesta donde el reino de Dios llega. El poder de Dios se manifiesta, se hace visible, como cuando Jesús llegaba a un lugar. Los demonios, dice, se postraban ante Él. Amén. Entonces, donde el reino de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta también. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay una palabra también que está en Mateo 18,
Mateo 16, 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, tú y yo tenemos autoridad porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. El rey de ese reino inconmovible es Jesucristo, y es nuestro rey, y nosotros somos sus siervos. Y dice: y a la iglesia le he dado las llaves del reino. Hermanos, muchas veces nos quedamos, te digo, con la bendición solamente, que estamos bien, que Dios está cuidando de nosotros. Pero sabes, tenemos que darnos cuenta que allá afuera el Satanás está queriendo destruir a las personas, y Dios quiere usarnos a nosotros. Dios te quiere usar a ti y a mí para ir a libertar a aquellos, amén, para ir a levantar aquellas almas que están en el reino de las tinieblas. Tú y yo tenemos que ir, y por eso Dios nos dio las llaves, dice, del reino. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Tú y yo tenemos que ir por aquel que necesita ser libre y poderlo libertar. Amén. Porque tú y yo, Dios nos ha puesto para que lo hagamos. Amén, hermanos. Nosotros estamos para eso, para ir a ayudar a aquel que lo necesita, para ir a sanar a aquel que está enfermo. Tú y yo tenemos el antídoto, tú y yo tenemos la medicina para aquel que necesita sanidad, que necesita un milagro. Tú y yo lo tenemos. No podemos, hermanos, quedarnos solamente para nosotros. Amén. Tenemos que compartirlo con aquel que lo necesita. Gloria a Dios. Tenemos que ir y desatar toda obra, atar toda obra del enemigo, y desatar la bendición que Dios ha puesto sobre nosotros, desatarla sobre aquel hogar, aquella familia a la cual nosotros vamos a visitar. Amén. Pero tenemos que atar también todo aquello que el enemigo quiera hacer, que está haciendo. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, 18, 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Hermanos, el Señor a eso vino. Amén. El Señor vino a dar libertad. El Señor vino a dar libertad, a predicar el evangelio, a dar vista a los ciegos, curar a los que estaban oprimidos. Amén. A libertar a aquellos que estaban oprimidos. A eso vino Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabes, hermanos, aquel rey inconmovible vino a hacer eso. Y sabes, dejó a sus discípulos. En Juan 20, 21, Jesús dijo: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios envió a los discípulos, y Dios te envía a ti y a mí para que nosotros vayamos. Y como Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros también, para que podamos ir y ayudar a aquel que lo necesita. Amén, hermanos. Entonces levantémonos y estemos en guerra. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Oremos, hermanos. Levantémonos en guerra. Estemos peleando esa buena batalla. No dejemos que el enemigo siga robando terreno. Levantémonos y peleemos por aquello que Dios nos ha entregado. Dios te entregó, hermano, hermana, Dios nos ha entregado este lugar. Amén.
Y el enemigo ha querido robar y no ha querido dejar ir, no ha permitido, porque está luchando. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos en oración y hacerle guerra al enemigo. ¿Sí, hermanos? Tenemos que levantarnos y vencer toda obra del enemigo. Gloria a Dios, aleluya. Dios está con nosotros y Dios siempre camina al lado de nosotros y nos da la victoria. Amén. Y si tú le crees, como dice su palabra, el que en mí cree, y las obras que Jesús hizo, también nosotros las vamos a hacer, las vamos a ver realizadas. Creamos y obedezcamos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Ponte de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta hora venimos a ti, Señor, dándote gracias.